En este último video de este curso, efectivamente quiero referirme a las dos últimas diapositivas, que son las que hablan de los nuevos, comillas, drivers de la migración y a la política exterior en las crisis migratorias en general. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estos drivers de la migración? Hablamos de las condiciones que generan intenciones migratorias o una propensidad emigratoria. Clásicamente, las teorías de atracción y repulsión de las migraciones siempre han hablado que los lugares de origen repelen migrantes, los países en vía de desarrollo repelen población y los países de destino atraen migrantes. En el caso de los países de destino, la atracción es selectiva, es decir, el país puede elegir a quienes se incentiva a emigrar. En el caso de la repulsión no es selectiva, es decir, mucha gente sale, que es lo que hemos visto en algunos de los videos y en las conversaciones o en la prensa y en las lecturas que ustedes han hecho. Hasta hace relativamente poco tiempo atrás, vuelvo a la idea que les mencioné, les he ido mencionando varias veces en esta clase, se consideraba que la migración era de dos tipos, voluntaria o forzada. Y la descripción era dicotómica, es decir, o era la una o era la otra, punto. Voluntaria es aquellos que emigraban por razones laborales y forzada era aquellos que emigraban por motivos de seguridad. Hemos visto, ya lo hemos comentado varias veces, que esto no es así. Hay un continuo entre migraciones voluntarias y migraciones forzadas que hacen que sea más difícil comprender cómo actúan estos influjos estas condiciones que influyen en las decisiones emigratorias. Hasta hace relativamente poco tiempo atrás seguíamos pensando que incluso dentro de este continuo uno hablaba de temas laborales, de temas de seguridad, de temas de estudios, pero hoy lo que conocemos, lo que hemos dado, quienes trabajamos en temas migratorios, nos damos cuenta más y más que hablamos de migraciones mixtas, es decir, migraciones donde estos tres temas, o a lo menos el laboral y el forzado o de seguridad, se han ido entremezclando. Tomemos el caso de la migración centroamericana a Estados Unidos o de la migración venezolana al resto de las Américas. En el caso de la migración venezolana, lo que tenemos es nuevos drivers, como son, por ejemplo, las crisis medioambientales, en zonas productoras de café y procesos de desertificación en estas zonas. Uno podría decir que esta migración es simplemente una migración medioambiental. Sin embargo, no lo es, ya que estas familias viven del trabajo en campos de café. Por lo tanto, no solamente están emigrando porque hay un proceso de desertificación que eventualmente aún puede permitir la producción de café en el lugar, pero en menor medida, sino que están haciéndolo porque la producción de café que ellos tienen no les permite vivir adecuadamente, que es una migración más bien laboral. En el caso de Venezuela, vemos que una crisis económica lleva a falta de trabajo, pero también a un amplio desabastecimiento de medicinas, de comida, etcétera, que hacen que la migración, que podría haber sido laboral, se convierta en una migración de seguridad. Y hay una mezcla entre migración aquí por otro tipo de razones, seguridad y laboral al mismo tiempo. Entonces, hay estas migraciones mixtas, perdón, que explican hoy por hoy de mejor manera las intenciones migratorias, etc. No podemos dejar de lado, y esto lo mencioné al pasar, que el tema climático, el tema medioambiental, es un tema que va a ir surgiendo y que cada día más tiene una relevancia importante en las decisiones migratorias. Después que el huracán María
azotó Puerto Rico hace un par de años atrás, la cantidad de migrantes, en este caso internos, pues, si bien son de Puerto Rico o Estados Unidos, no necesitan pasaporte, aumentó significativamente. Si no me equivoco, y el dato este lo pueden buscar ustedes, la población de la isla ha disminuido aproximadamente en un 10% en los últimos 2 años. Es decir, un 10% de los habitantes de Puerto Rico ya se encuentran en la parte continental de Estados Unidos debido al problema que causó María y a la crisis política, social y económica que trajo este huracán. Si eso pasa en estados islas más pequeños, como puede ser Grenada, Antigua, Barbuda y otros, la crisis es aún mayor, o los efectos de esta crisis son aún mayor, ya que la posibilidad que tienen es ir saltando de isla en isla. Y si bien en ciencias sociales no hablamos de capacidad de carga, como se habla en temas de salud, efectivamente la llegada de un número elevado de refugiados medioambientales o de migrantes medioambientales puede producir crisis importantes o problemas importantes en los lugares de acogida. Otro tema que se ha conversado poco, por ejemplo, es qué es lo que pasa con los migrantes cuando hay una crisis medioambiental en un país o climática en un país determinado. Poniéndolo en un caso más simple, más fácil, más simple o más conocido, más cercano, es, por ejemplo, qué pasaría en el caso de un terremoto en Chile con la población, con los haitianos que viven en casas vulnerables o en espacios de vivienda vulnerable en Chile. Teóricamente, el rol del Estado es ayudar a los nacionales. Y eso es lo que pasa muchas veces, que por enfocarse en los nacionales, estos estados dejan de lado a los migrantes que ya están en el país. Entonces, en el tema de crisis medioambientales, en el tema de crisis climática o de migraciones por razones climáticas, y en el tema de fenómenos naturales que producen ciertas crisis o ciertos cambios importantes, hay que pensar también en los inmigrantes, es decir, en aquellos que están viviendo con nosotros cotidianamente. Dicho esto, solo resumiendo, temas de violencia interna, no de conflicto armado, pero temas de violencia interna, inseguridad, delincuencia, son algunos de los nuevos procesos que incentivan a las personas a emigrar y que generalmente están enhebrados con otros temas como es el del laboral, y lo mismo pasa crecientemente en estos temas medioambientales. El último punto que se asocia a la idea de crisis, que se asocia a estos nuevos drivers, es cómo actúan los estados en estos momentos de crisis respecto de otros estados. Y me refiero con esto a cuál es la política exterior en tiempos de crisis migratoria. Los países en general en el mundo tienen lugares, espacios de cooperación donde se discuten temas migratorios de manera constante. La Conferencia Sudamericana, que revisamos hace un par de módulos atrás, el Proceso Puebla, etcétera, son de estos espacios donde se discute políticas migratorias. Sabemos que no son vinculantes, sabemos que tienen un montón de problemas y de beneficios, pero es el espacio regional. Pero fuera de este espacio, los países deciden en ciertos momentos ocupar la migración como una forma de establecer o de hacer política exterior. Los casos abundan. Entre ellos, las fotos que le pongo de los Marielitos, la migración cubana a Estados Unidos y las políticas estadounidenses para recibir migrantes cubanos, como lo que se llamó la ley de pies secos y pies mojados. La participación de nacionales kurdos, inmigrantes en Alemania, en el rechazo que durante cierto tiempo tuvo Alemania a que Turquía entrara en la comunidad
Europea. Es decir, el Estado alemán es influido por grupos de lobby kurdos para tomar una decisión de política exterior. Lo mismo pasó con grupos de lobby iraquíes en el Senado estadounidense antes de la Primera y de la Segunda Guerra del Golfo. Entonces, esto es un tema amplio, es un tema que los países toman decisiones de política exterior relacionados con temas migratorios. Ayer, y les pongo dos noticias en este PowerPoint, el presidente Erdogan de Turquía dijo o mencionó, comentó que si la Unión Europea o ciertos países de Europa no apoyaban su invasión, penetración, participación en Siria, principalmente asociado a los kurdos, él iba a enviar a Europa los 3.6 millones de refugiados sirios que hoy por hoy viven en territorio turco. No es mi lugar evaluar si lo que está haciendo Erdogan es bueno o malo, es legal o ilegal, es positivo o negativo. Lo único que quiero decir con esto es que efectivamente Erdogan propuso el utilizar los refugiados en una discusión sobre política exterior. Caso América del Sur, como menciona ahí, el proceso de Quito es el espacio donde se hace política exterior respecto a la migración de un país, que es Venezuela. A diferencia de la Conferencia Sudamericana de Migraciones, que habla de temas transversales de política migratoria, el proceso de Quito se enfoca en un tipo de migración en un contexto determinado. El argumento a favor es que este es un tema particular, de urgencia, que es necesario dilucidar de manera rápida, digamos. Mientras que la Conferencia Sudamericana u otros organismos regionales tienen una inercia más grande y es más difícil que se muevan. El análisis es bastante simple. Efectivamente, la Conferencia Sudamericana se junta todos los años, a lo menos 2 veces al año. Una en tanto como Secretaría Técnica y grupos de trabajo, y otra a nivel de Estado. Es decir, es posible discutir el tema venezolano en la Conferencia Sudamericana. Sin embargo, el representante de Venezuela en la Conferencia Sudamericana es el representante nombrado por el gobierno de Maduro, mientras que los representantes de Venezuela en el proceso de Quito son aquellos nominados por la oposición que está fuera de Venezuela. Entonces hay un tema político de cómo se discute la migración en este proceso de Quito. Hay un tema de política exterior. La Conferencia Sudamericana también es un ámbito político. Hay un tema de política exterior, cómo se discute la migración venezolana en Quito, en el proceso de Quito hoy por hoy. Yo pensé que algunos países de la región iban a actuar de manera similar a cómo ha actuado Estados Unidos respecto de la migración venezolana, como ha actuado Estados Unidos con los cubanos. Países sudamericanos se iban a actuar con la migración venezolana. Interesantemente no lo he visto. Los países, tanto Chile como Perú, como Ecuador, como Colombia, han pasado de ser países que dan una bienvenida amplia a la migración venezolana a países con mayores restricciones, mientras que yo pensaba, en mi análisis errado hasta el momento, era que iban a aceptar más libremente migrantes venezolanos con el objetivo de criticar internacionalmente al gobierno de Maduro. Parece que algo así, no lo tengo 100% claro, pero sería interesante analizarlo, es lo que está haciendo el gobierno de Brasil, ya que el presidente Bolsonaro sí ha sido un poco más receptivo, con ciertos matices, por supuesto, a la entrada de migrantes venezolanos a Brasil. Bueno, el tema migratorio, como ustedes ven, es muy amplio, toca diversos temas, toca muchas disciplinas académicas. Yo he tratado de
de hablarles desde la ciencia política, desde las relaciones internacionales, desde la filosofía política, desde la sociología y desde la historia, pero claramente hay temas de salud pública que son importantes de conocer, hay temas antropológicos, geográficos, de todas las disciplinas de las ciencias sociales que sería interesante o que participan del análisis de temas migratorios, pero temas de tiempo y de especialidad mía, tiempo de ustedes y especialidades mías, solamente me enfoqué en esos temas. Es un tema que no va a parar en los próximos años, ya sea porque estamos discutiendo a nivel de Naciones Unidas los compactos globales, ya sea porque la migración venezolana va a tender a aumentar en el corto plazo o va a seguir aumentando en el corto plazo, lo que muchos autores proponen, ya sea porque, ejemplo, hacia el 2100, 5 de cada 10 niños, niños y niñas me refiero, nacidos van a nacer en África, lo que significa que la presión por emigrar desde África va a seguir siendo importante, al mismo tiempo que países de niveles de desarrollo relativo alto, incluyendo Chile, van a necesitar trabajadores migrantes para poder funcionar más y más. Entonces es un tema muy amplio, muy interesante y espero que hayan disfrutado de estos videos o que por lo menos les haya quedado un poco más claro lo que propongo en los PowerPoint. Muchas gracias.